Buenos días, buenas tardes. La presentación que sigue a continuación constituye un estudio de caso a partir de la experiencia vivida al norte del estado Lara, en el municipio Urdaneta, en la zona de Siquisique, en el marco del proyecto ACUA. En primer lugar, tenemos los propósitos del estudio de caso. Ellos son los siguientes. La problemática central del proyecto gira en torno a la atención de la escasez y el acceso al agua, realidad muy común en las zonas semiáridas del país. En ese sentido, se estuvo trabajando en 7 comunidades rurales cercanas a la población de Sequisique. En segundo lugar, se trabajó en torno al fomento del empoderamiento y la participación de la población involucrada para que estos pudiesen asumir la gestión del servicio de agua en sus comunidades. En este sentido, se trata de acompasar todo el proceso ingenieril con procesos formativos que permitan no solo mejorar el conocimiento sobre el tema, sino también una toma de conciencia y una mayor participación en torno al valor de este recurso. En tercer lugar, queremos destacar el papel contributivo que desde proyectos de esta naturaleza es posible emprender en atención a las necesidades tan básicas como es el agua. Y en cuarto lugar, dado que el proceso ingenieril marca, digamos, el ritmo a seguir en este tipo de proyectos, es importante visualizarlo desde una perspectiva metodológica de carácter integral para que puedan considerar todas las dimensiones en el involucramiento de los propios beneficiarios. Al observar nuestro planeta, tenemos la impresión de que existe una gran cantidad de agua y cuando vemos eso más detalladamente nos encontramos con los siguientes hechos. Casi el 98% del agua existente a nivel mundial es salada, ubicada en los océanos. Apenas el 2% es dulce, pero no se encuentra fácilmente disponible al estar localizada en los glaciares y casquetes polares, así como en las aguas subterráneas profundas. Y finalmente apenas el 0.3% del agua dulce está disponible para el consumo humano. De allí pues la extraordinaria sensibilidad e importancia en torno al correcto uso de este recurso tan vital para la vida, para todos los seres vivos. Es importante tener en cuenta que este recurso además se encuentra desigualmente distribuido tanto en el mundo como en el seno de cada país. En Venezuela, la problemática de escasez de agua no es tan aguda como en otros países del continente latinoamericano, ya que apenas representa el 5% del territorio nacional en cuanto a regiones áridas y semiáridas. Sin embargo, el uso inapropiado de este recurso se encuentra mucho más extendido, pudiendo llegar a ocupar una superficie mayor y transformarse en un problema de mayor envergadura. Estas regiones semiáridas y áridas se ubican principalmente al norte del país, a lo largo de las franjas costeras, con algunas manchas hacia el interior, como sucede en el estado Lara, donde se ubica nuestro caso de estudio. Y a pesar de la rudeza de las condiciones agroclimáticas de estos espacios áridos y semiáridos, ellos contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático en las zonas subhúmedas adyacentes. Al examinar con mayor detalle el contexto socioambiental del estado Lara, nos encontramos que este estado se encuentra en la intersección de la cordillera andina con la cordillera de la costa, lo cual le da una cierta singularidad y permite tener diversos contrastes. Es decir, el 75% de la superficie del estado perteneciente a la cuenca del río Tocuyo es semiárida, mientras que el 25% restante se ubica al sur, siendo una zona más húmeda. Estos espacios áridos y semiáridos han sido habitados desde tiempos inmemoriales por indígenas y poblaciones locales que se han habituado y adaptado a vivir en estas rudas condiciones, desarrollando prácticas que les han permitido convivir con la escasez del agua y atender sus necesidades tanto productivas como de vida cotidiana. Las condiciones agroclimáticas del estado varían según la altura a lo largo de la cuenca, siendo el sur mucho más suave que el norte, donde se encuentra en nuestro caso de estudio las precipitaciones son menores a 400 milímetros y el clima es de carácter semiárido tropical.
Las fuentes de agua allí existentes son escasas, salobres o de pobre calidad, proviniendo de riachuelos estacionales o de ojos de agua o de pozos artesanales. De tiempo en tiempo se puede lograr algún abastecimiento a través de camiones cisterna. Al examinar más en detalle el caso de estudio que nos ocupa, es decir, el proyecto Aqua, tenemos que este proyecto fue ejecutado por la ONG Acción Campesina en articulación con la Fundación Tierra Viva, líder del proyecto, contando con el aporte financiero de la Unión Europea. Se trabajó en 7 comunidades rurales localizadas sobre el eje vial que comunica Siquisique con Barquisimeto. Todo esto se ubica en la cuenca media del río Tocuyo, cuya precipitación en este sitio específico gira en torno a los 400 milímetros y una temperatura de 28 a 30 grados. Las condiciones existentes a nivel socioeconómico son bastante difíciles, hay pocas opciones laborales, más allá de una agricultura mayoritariamente de subsistencia, el comercio informal y el servicio público. Hay una cierta migración estacional en búsqueda de mejores ingresos. La presencia institucional se concentra en torno al poder municipal y hay un bajo desarrollo organizacional. Los servicios públicos son bastante básicos con algunas dificultades. Y luego tenemos que la población es mayoritariamente rural, a excepción de las capitales parroquiales. Esta población vive dispersa en pequeños caseríos. La población atendida por el proyecto gira en torno a las 800 familias, con una cierta dispersión desde 30 familias en un caserío hasta en otro con alrededor de 400 familias. Veamos, pues, en cuarto lugar, la problemática inicial de intervención. El proyecto Aqua centra su atención en torno a 2 aspectos fundamentales: la escasez de agua, tanto en su acceso como en su disponibilidad, y la debilidad asociativa de la población para asumir procesos autogestionarios en el aprovechamiento y uso del agua. Entonces, se parte de una realidad que se caracteriza por una escasa disponibilidad de agua, apenas en ojos de aguas estacionales o en el errático suministro de los camiones cisterna o de las ocasionales lluvias. La presencia de viejos acueductos o de pozos públicos no operativos desde hace cierto tiempo. La existencia de algunos puntos de agua con agua permanente y la posibilidad de ser recuperados mediante la excavación manual de pozos artesanales. Un escaso involucramiento de las poblaciones afectadas más allá de las eventuales protestas y un progresivo deterioro ambiental en las vecindades comunitarias o en las fuentes de agua. Pasamos en quinto lugar al proceso metodológico experimentado en este proyecto. A partir de la experiencia vivida es posible extraer los siguientes elementos metodológicos. En primer lugar, a partir de los propósitos del proyecto se definen los ejes centrales de la intervención, de los cuales se derivan las premisas de base que acompañan dicha intervención. Los ejes centrales de intervención son 2. La atención de la escasez de agua, es decir, cómo acceder a ella y hacerla disponible, y la organización de la población involucrada en la atención del recurso. Continuando, tenemos en segundo lugar, de estos ejes centrales de intervención ya mencionados, se derivan las premisas de base que acompañan a dicha intervención. Ellas son 3. La primera, la identificación y aprovechamiento de los recursos y de los actores locales con los cuales se estaría trabajando y coordinando las distintas acciones. La segunda, el diálogo permanente con los actores locales, tanto en sus necesidades e inquietudes como en la ejecutoria de la intervención. Todo ello está acompañado de las asesorías que fuesen necesarias para un correcto desempeño de todo el proceso. Y finalmente, la tercera, el logro de una perspectiva integral, es decir, plurisectorial, en la ejecución del trabajo. Continuando con el proceso metodológico, tenemos en tercer lugar de estos postulados ya mencionados que se derivan
las dimensiones ya prácticas de la intervención. Estas son dos. Una primera que tiene que ver con las etapas metodológicas referidas a la evolución del proceso de intervención, y una segunda que tiene que ver con los ejes de trabajo de los cuales se persigue la complementariedad de las distintas acciones desde una perspectiva integral. En cuanto a las etapas metodológicas, hemos dicho que son tres. La primera etapa tiene que ver con la iniciación, diagnóstico y motivación, la cual comprende los primeros contactos con las instituciones y los potenciales beneficiarios, el conocimiento de la problemática inicial, el abordaje de las primeras iniciativas motivadoras, el logro de una credibilidad recíproca entre el agente de intervención y la población beneficiaria. Continuando, tenemos la segunda etapa que tiene que ver con la cometida de la acción, los primeros resultados y la capacitación continua, que comprende el desarrollo del eje central de la intervención a través de la articulación comunitaria e institucional, la promoción, constitución y fortalecimiento organizacional del Comité de Gestión del Agua, la realización de actividades formativas, de intercambio y de convivencia que permitan ampliar las referencias de emprendimiento en un marco de responsabilidad y participación, y las primeras pruebas de funcionamiento de la solución de agua con sus respectivos ajustes. Y finalmente tenemos la tercera etapa que tiene que ver con los ajustes y consolidación de la labor que se viene desarrollando, lo cual implica la revisión y complementación de la operatividad de la solución de agua, el fortalecimiento organizacional desde distintos ángulos a fin de reforzar la actuación compartida, la formalización del Comité de Gestión del Agua a través de su legalización y la planificación de su labor a través de un plan de trabajo. Continuando con el proceso metodológico, pasamos al segundo conjunto que tiene que ver con los ejes de trabajo. Un primer eje de trabajo corresponde al eje técnico centrado en el proceso ingenieril de la solución de agua compuesta por los siguientes componentes básicos: fuente, extracción, almacenamiento, distribución y mantenimiento. En segundo lugar, tenemos el eje organizacional, el cual está relacionado con la promoción, constitución y organización de los beneficiarios en la asociación o comité de gestión del agua. Implica un proceso de seguimiento en procura de un modelaje proactivo y participativo. En tercer lugar, tenemos al eje formativo, el cual se orienta hacia las distintas dimensiones del proyecto, a saber, el área técnica, el fortalecimiento organizacional y administrativo, la comprensión ambiental y el fomento de una armoniosa convivencia familiar y comunitaria. Dentro de este eje también se atienden los intercambios y los espacios colaborativos de articulación comunitaria. En cuarto lugar, tenemos el eje administrativo dirigido al establecimiento de prácticas autogestionarias del manejo de los recursos destinados al sostenimiento de la solución de agua. Y por último, tenemos el quinto eje de trabajo referido a la dimensión ambiental, destinado al desarrollo de prácticas y acciones de protección y de conservación ambiental, tanto a nivel comunitario como de las fuentes hídricas. En sexto lugar, tenemos los principales logros de este estudio de caso. Ellos se pueden agrupar en tres conjuntos de reflexiones. El primer conjunto, referido a los logros tangibles, tenemos lo siguiente. Una primera observación estaría en el rescate y puesta en funcionamiento de 7 soluciones de agua, cada una con su correspondiente comité de gestión de agua, acompañado de un proceso de capacitación en las diversas áreas temáticas, técnica, organizacional, administrativa y de convivencia familiar. Una segunda observación tiene que ver con la valoración del esfuerzo y del intercambio compartido en torno a un bien común como es el agua. Y una tercera observación tiene que ver con la optimización de los recursos económicos disponibles. Continuando, tenemos en segundo lugar
las reflexiones que tienen que ver con los logros intangibles del proyecto. En primer lugar, compromiso, confianza y credibilidad recíproca, tanto a nivel de las instituciones como de los beneficiarios involucrados. Segundo lugar, conciencia en torno al aporte individual o familiar en temas de interés colectivo, como el que nos ocupa en este caso. Y en tercer lugar, la inquietud de los beneficiarios por continuar adelante a su ritmo y más allá de los aportes de terceros, bien sean públicos o privados. Y finalmente, un tercer conjunto que tiene que ver con las acciones incipientes o que no fueron completadas como se hubiese deseado. En primer lugar, tenemos la atención insuficiente de los componentes técnicos de almacenamiento y de distribución del agua ante la complejidad del acceso y disponibilidad de agua en el semiárido. En segundo lugar, las pocas y reducidas intervenciones en el plano ambiental. Y en tercer lugar, los insuficientes intercambios que permitiesen ampliar las referencias de emprendimiento, así como un débil aprovechamiento de algunas potencialidades comunitarias complementarias. En séptimo y último lugar, tenemos las reflexiones finales. Se identifican principalmente 4 conjuntos, a saber, un primero corresponde a la aspiración que este enfoque metodológico pueda ser adaptable y replicable en similares iniciativas o proyectos vinculados con la temática de agua. En segundo lugar, tenemos las reflexiones que tienen que ver con el contexto de la intervención. Una primera observación tiene que ver con la precariedad multisectorial existente en el área de trabajo, cuestión comúnmente observada en aquellos espacios marginalmente localizados en la geografía nacional. Una segunda observación se refiere a la tensión que se genera entre las principales variables relacionadas con la conservación del recurso agua: ambiente, actividad productiva y acción antrópica. Continuando, en tercer lugar, tenemos las que tienen que ver con la satisfacción de la necesidad de agua. Una primera observación está relacionada con la complejidad de los espacios semiáridos, mucho más rústicos, que requieren por un lado de inversiones particulares y por otro lado de la falta de conciencia comunitaria en torno al manejo de bienes comunes tales como es el agua. Y una segunda observación que tiene que ver ante esta complejidad en la satisfacción de esta necesidad, nos encontramos que existe o se da una insuficiencia institucional y organizacional para atenderla, ya que no es labor de una sola institución, se requieren más bien de esfuerzos múltiples y de procesos socioeconómicos e institucionales intersectoriales. Y finalmente tenemos las reflexiones que tienen que ver con la dinámica organizacional. El desarrollo asociativo resulta mucho más complejo que la simple constitución de figuras organizativas, pues éstas requieren de una mayor capacidad de comprensión de su validez y alcance, no siempre presentes en las comunidades marginales, que adolecen de una baja capacidad económica y de escasas referencias que permitan activar procesos de cambio. Finalmente, agradecemos a los organizadores y a todos los participantes de este evento por su atención, por poder permitirme mostrar un conjunto de reflexiones metodológicas que podrían ser de utilidad en iniciativas similares.